Mi hijo termina rápido su tarea para jugar a la PS4, por eso la vendí. Pero ahora se fue a vivir con su tío, mi esposa no me habla y mis otros hijos no me quieren. Vendí la PS4 de mi hijo. Lo hice porque empezó a terminar las tareas demasiado rápido solo para sentarse a jugar. Y yo quería que usara ese tiempo en estudiar de verdad, no en escaparse a un videojuego. Ahora él vive con mi hermano menor, y la verdad, mi esposa y mis otros hijos están bastante molestos conmigo. Tengo 42 años y siempre he sido firme con mis reglas sobre la educación de mis hijos, en especial con mi hijo mayor, que tiene 15. Ese muchacho es brillante, muy por encima del promedio en lo académico, y sueña con entrar a una universidad de primera. Mi esposa y yo estamos orgullosos de lo que ha logrado, pero sería una mentira decir que no soy estricto con él. Yo crecí en un lugar donde las oportunidades eran pocas y las distracciones sobraban. Tenía potencial, pero nadie me guió ni me empujó a aprovecharlo. Tuve que salir adelante solo. Por eso, me prometí que si algún día tenía hijos, les iba a dar la disciplina y la estructura que yo nunca tuve. Y sí, soy duro. En mi casa no hay espacio para distracciones vacías, no videojuegos, nada de smartphones y muy poco internet sin supervisión. A cambio, les damos lo mejor que podemos, tutores privados de primer nivel, acceso a programas avanzados y actividades extracurriculares que ayudan a su futuro académico. Él nunca se quejó de esa rutina ni intentó rebelarse, lo que para mí era prueba de que estábamos haciendo lo correcto. Tenemos otros 2 hijos más chicos, de 7 años, que todavía van a la escuela pública. Ellos también tienen cierta estructura, pero no tan intensa, al menos no todavía. Mi hijo mayor, al ser el más cercano a la universidad, carga con más expectativas. Para mí, este momento de su vida requiere que esté al 100% enfocado. Todo se vino abajo en la última Navidad. Mi hermano, que tiene 35 años y vive a unas horas de distancia, vino de visita. Él no tiene hijos y siempre ha sido el tío cool, relajado, bromista y según él, yo soy demasiado estricto con mis métodos. Habíamos discutido antes por eso, pero nunca lo llevé muy lejos. Llegó con regalos para los niños pequeños, juguetes y libros, nada raro. Pero para mi hijo mayor tenía una caja grande. Cuando la abrió, se quedó sorprendido, era una PS4 usada con un par de juegos. Mi hermano dijo que había actualizado a la PS5 y pensó que mi hijo merecía la vieja consola como premio, por ser un gran estudiante. Yo me quedé callado en ese momento. No quería arruinar la Navidad con una pelea. La conectaron al televisor de la sala y comenzaron a jugar un juego de carreras. Lo observé por unos minutos y vi lo rápido que mi hijo aprendía. Tenía talento natural para eso. Los más pequeños se emocionaron y se juntaron a verlo jugar. Mi esposa solo sonrió y dejó que pasara. Después, cuando mi hermano fue a la cocina, lo seguí y le dije que, aunque agradecía el gesto, debía haberme consultado antes. En mi casa no hay videojuegos por una razón, son adictivos, consumen tiempo y hasta los estudiantes más dedicados pueden caer en ese círculo. Él se rió, me dijo que me relajara y que no era más que un regalo inocente, que mi hijo merecía divertirse un poco. No quise discutir más, pensé que hablaría con mi hijo después de las fiestas. Pero en los días que siguieron vi cómo todo empezaba a cambiar. Mi hijo se obsesionó. Jugaba mañana, tarde y noche. Incluso dejó de hacer parte de sus ejercicios de lectura y escritura. Metió a sus hermanos pequeños en el juego, y ellos también se pegaban a la pantalla. Cuando lo confronté, me dijo que solo eran vacaciones, que estaba descansando. Y sí, sonaba lógico, pero yo ya veía lo que significaba, una grieta en la disciplina. Una vez que se permite, se convierte en costumbre, y después es una batalla diaria. Pasó Año Nuevo, y las clases privadas estaban por comenzar. En lugar de prepararse mentalmente, seguía pegado al control. Entonces lo senté y le expliqué con calma, si seguía jugando de esa manera cuando retomara sus clases, la consola se iba. Le recordé que tenía recursos con los que muchos jóvenes solo sueñan y que no iba a permitir que una consola usada arruinara años de trabajo. Él se enojó, pero me dijo que lo entendía, que limitaría el tiempo y pondría la escuela primero. Cuando volvió a las clases privadas, la rutina regresó, estudio en la mañana, tareas en la tarde, preparación en la noche. Pero la PS4 no dejó de estar encendida. Ya no jugaba todo el día, pero sí apuraba sus deberes solo para poder sentarse frente a la pantalla por horas. Yo le preguntaba si había terminado, y siempre respondía que sí. Y era cierto, las tareas estaban hechas, pero no con el detalle y esfuerzo de antes. Yo lo notaba, ya no estaba aprendiendo de verdad, solo marcaba casillas para poder volver al juego. Poco a poco,
Vi señales claras, menos concentración, un cambio en la actitud, el sueño desajustado. Seguía siendo respetuoso, pero la chispa, la motivación que lo distinguía, estaba desapareciendo. Llegaba de las tutorías, tiraba la mochila y encendía la consola casi en automático. Le recordé el acuerdo. Él insistió en que estaba cumpliendo su promesa, que hacía el trabajo. Pero para mí, hacer el trabajo no es lo mismo que estar realmente presente y comprometido. Y en ese momento, entendí que la consola ya no era un simple pasatiempo, se había vuelto rutina. Así que tomé la decisión. Mientras él estaba en sus clases, empaqué la PS4, los juegos y los accesorios. Ya tenía un anuncio listo en línea desde hacía días, y no tardé en venderla. No lo hice por dinero, ni siquiera busqué ganancia. Solo quería sacarla de mi casa. Cuando mi hijo regresó a casa, lo notó al instante. No perdió tiempo en preguntarme dónde estaba la consola. Yo fui directo, le dije que la había vendido y que no había vuelta atrás. Él me miró desconcertado y dijo, ¿por qué harías eso? Cumplí con mi parte del trato. Le repetí lo que ya le había explicado antes, que no se trataba solo de entregar las tareas, sino de la calidad de la concentración, de la disciplina mental y de los hábitos que estaba construyendo. Le recordé que había sido muy claro con él sobre las consecuencias. Pero su reacción me tomó por sorpresa. No discutió, no levantó la voz, simplemente se fue a su habitación sin decir nada más. Unas horas después, mi teléfono sonó. Era mi hermano, el mismo que le había dado la consola. Estaba fuera de sí, insultándome y diciendo cosas que no puedo ni repetir. Me reclamó que lo peor que había hecho era vender un regalo, y luego empezó a criticar cómo educo a mi hijo, diciendo que lo trato como si fuera un proyecto en lugar de un ser humano. Yo le respondí sin rodeos, el día que metió esa consola en mi casa sin pedirme permiso, cruzó una línea. Ese regalo causó una caída real y visible en el rendimiento y la atención de mi hijo. Para mí no fue un simple obsequio, fue una amenaza a todo lo que habíamos trabajado. Y las amenazas, en mi vida, se eliminan antes de que se conviertan en algo peor. Él no quiso escucharme. Me dijo que yo había matado la alegría dentro de mi propia casa y que, si mi hijo llegaba a desconectarse emocionalmente, sería culpa mía. Yo terminé colgando. No iba a recibir lecciones de crianza de alguien de 35 años que nunca ha tenido hijos y todavía pasa sus noches jugando Fortnite. Esa misma noche, mi esposa me pidió hablar. Normalmente estamos alineados en las decisiones importantes, sobre todo en lo que respecta a la educación, pero esta vez me cuestionó. Me dijo que nunca intenté poner límites razonables, que pasé directamente de la advertencia al castigo sin buscar un punto medio. Argumentó que tal vez el muchacho necesitaba un escape, especialmente con la carga académica que le ponemos encima. Yo le respondí con lo que creo de verdad, que la estructura misma es el escape. Que el logro, el esfuerzo y el rendimiento son lo que le deberían dar satisfacción y orgullo a largo plazo. Ella ya no insistió, solo me miró cansada, y en su mirada sentí algo que me dolió más que las palabras, como si estuviera decepcionada de mí. Desde ese momento, la casa no volvió a ser la misma. Mi hijo hace lo que tiene que hacer, cumple, pero ya no es el mismo. Su motivación está, pero apagada. Habla lo mínimo, responde con palabras cortas. Come, estudia y duerme, y nada más. No sonríe. No tiene energía. Es como si estuviera cumpliendo una condena en lugar de vivir su vida. Mis hijos más pequeños también han cambiado. Antes solían jugar en la sala cerca de mí mientras trabajaba, pero ahora se escapan al patio o a su cuarto apenas me ven. Cuando les pregunto qué hacen, responden de manera vaga. Si me siento junto a ellos, al poco tiempo se levantan y se van con su madre o inventan una excusa. Anoche le pregunté a mi esposa si les había explicado lo que pasó, por qué tomé la decisión de vender la consola. Ella me dijo, ellos ya lo saben. Ese no es el problema. Yo sigo creyendo que no me equivoqué. La PS4 tenía que desaparecer. Vi las señales, mi hijo estaba resbalando, tal vez no de manera dramática todavía, pero era el principio de una caída que yo ya había visto en otras familias. Primero un poco de libertad, luego las noches hasta las 2 de la mañana jugando, después la escuela descuidada y, más tarde, el inicio de malas decisiones, drogas incluidas. No pienso permitir que eso le pase a mi hijo, no después de todo lo que hemos invertido en su futuro. Pero ahora vivo en una casa en silencio. Nadie me habla a menos que sea necesario. Mi hijo sigue asistiendo a sus tutorías, sigue sacando buenas notas, pero está distante. Cumple de manera automática, como si ya no estuviera presente en su propia vida. Mi esposa también se alejó de mí,
Y mis hijos pequeños, honestamente, ya no quieren pasar tiempo con su papá. Y me pregunto, ¿habrá costado más esa consola de lo que jamás imaginé? ¿Será que venderla no me robó solo un aparato, sino la relación con mi familia? Así que vine a Reddit a preguntar, ¿soy yo el malo por vender la PS4? Los comentarios no tardaron en llegar. La mayoría coincidía en que sí, que yo era el malo. Que nunca enseñé equilibrio, sino control absoluto. Que en cuanto mi hijo probó un poco de libertad, se aferró a ella porque nunca había aprendido a regularse solo. Y que eso no era culpa de él, sino mía. Me dijeron que, en lugar de enseñarle autorregulación, lo castigué por comportarse como cualquier ser humano. Que lo que yo llamo disciplina, en realidad es microgestión disfrazada de amor. Advirtieron que los niños no prosperan bajo ese tipo de control eternamente, que eventualmente se quiebran. Y que cuando eso pase, me voy a preguntar por qué ya no me habla. Un comentario me golpeó fuerte, no vendiste una consola, vendiste confianza. Lo dijeron porque hice un trato con mi hijo, él cumplió al pie de la letra, pero yo no mantuve mi parte. Según ellos, ahora mi hijo aprendió que mi palabra no vale nada. Y tienen razón en algo, él no es tonto, y sé que lo entendió de esa manera. Otros me recordaron que no estoy criando un currículum, sino a una persona. Y que cuando los chicos como mi hijo llegan a la universidad después de años de presión, algunos se derrumban, se hunden en la evasión o en la ansiedad, y casi ninguno llama a casa. Hubo quien incluso dijo que lo que hago no es disciplina, sino maltrato disfrazado. Que estoy criando a un robot, no a un adolescente con emociones y necesidades reales. Y aunque muchos comentarios me enojaron, también hubo otros que se me quedaron grabados. Algunos me hicieron pensar, en especial los que decían que no estaba criando a una persona, solo administrando su rendimiento. No estoy de acuerdo con todo lo que leí, pero tengo que reconocer algo, quizá me apresuré demasiado. Pensé que la consola lo sacaría del camino correcto a largo plazo. Pero ahora empiezo a considerar que lo más sabio habría sido enseñarle a equilibrar, en lugar de quitársela de golpe. Quise enmendar lo que había hecho. Busqué en línea y encontré una PS4 usada en muy buen estado. La compré yo mismo, pensando que si se la devolvía con reglas claras, máximo 2 horas al día, solo después de terminar sus tareas, sería una forma de mostrarle que estaba dispuesto a cambiar. Incluso configuré los controles parentals, programé los bloques de tiempo en los que podía usarse e instalé una aplicación de monitoreo. No era para espiarlo, sino para registrar el uso y asegurarme de que se cumpliera lo acordado. Cuando llegó a casa y vio la caja, se quedó confundido. Le dije que le devolvía la PS4 porque quería darle un poco de espacio. Que esperaba que ese fuera el comienzo de un equilibrio más saludable. No pareció impresionado. Me miró y dijo, ¿la compraste por culpa? Yo le respondí que no, que simplemente estaba tratando de encontrar un compromiso. Me lanzó una pregunta que me dejó frío, ¿lo habrías hecho igual si un día no terminaba la tarea? Respondí con evasivas, diciendo depende. Luego se dio la vuelta y se fue. La consola quedó intacta en su caja. Pasaron los días. El primer día no la tocó. El segundo, lo vi sentado en el patio, mirando al vacío. Para el tercero, mi esposa me tomó aparte y me dijo algo que me hizo tragar saliva. Él no quiere la PS4, quiere libertad. Libertad real, no fragmentos de 1 hora controlados por ti. Dale confianza de verdad. Esa noche hablé con él. Le dije, tienes 15 años. Has demostrado tu valía. A partir de ahora, tú decides tus horarios y tus descansos. Yo me hago a un lado. Confío en ti. Él asintió, casi sin mostrar emoción. Al día siguiente, decidió saltarse un bloque de tutoría. Me dijo que iba a ver a un amigo del colegio en el parque. Era la primera vez que hacía algo así desde que tenía 12 años. Yo tragué mi enojo y le dije que estaba bien, aunque por dentro me ardía el estómago. Toda la tarde me la pasé dándole vueltas al asunto. Una tutoría perdida se convierte en 2, luego en 3. Una tarde afuera se convierte en semanas de distracciones. Sé cómo funciona esa pendiente, la he visto en otras familias. Regresó para la cena, relajado, incluso feliz. Yo traté de mantener la calma, pero no pude evitar preguntar, ¿por qué faltaste a la tutoría? Él contestó con naturalidad, porque quise. Le pregunté si eso le parecía responsable. Se encogió de hombros. Le volví a preguntar, esta vez con más dureza. Y me recordó mis propias palabras, me dijiste que era mi decisión. En ese momento exploté. Le grité que por eso mantenía la estructura, porque si lo dejaban libre, desperdiciaba la oportunidad.
Que le di una chance para demostrar que podía manejar la libertad y eligió la flojera. Le advertí que si pensaba que la universidad iba a tolerar esa actitud, estaba delirando. Él no discutió. Ni siquiera levantó la voz. Simplemente se levantó de la mesa, caminó a su cuarto y cerró la puerta. A la mañana siguiente ya no estaba. Había dejado una nota: me voy a quedar con el tío por ahora. Necesito espacio. Por favor, no vengas a buscarme. Mi esposa lo sabía. Él se lo había dicho y ella no lo detuvo. Le reclamé que estaba alentando la falta de respeto. Su respuesta fue directa: estás cosechando lo que sembraste. Ya pasaron 3 días desde que se fue. No me contesta las llamadas. Mi hermano me mandó un mensaje diciendo que está bien, que se quedará con él todo el tiempo que quiera. También me pidió que no vaya a su casa a menos que esté dispuesto a ser más flexible. Mientras tanto, en mi casa la situación es peor que nunca. La PS4 sigue intacta en el estante. Mis hijos menores me evitan como si yo fuera un extraño. Si entro en una habitación, salen. El otro día le pregunté al de 10 años si quería jugar ajedrez conmigo. Me respondió que tenía tarea, y eran las 7 de la tarde de un sábado. Lo escuché viendo caricaturas en su cuarto poco después. El de 7, que solía acurrucarse en mis piernas por las mañanas, ahora se levanta del sofá en cuanto me siento. Cuando le pregunté por qué, me contestó: no quiero hacerte enojar. Yo pensaba que los estaba protegiendo del caos, pero tal vez lo único que hice fue convertirme en la fuente de ese caos. Digo que los disciplino, pero ellos lo sienten como control. Para mí, la estructura es lo que los mantiene en el camino. Para ellos, la estructura es una cárcel. Mi hijo mayor cambió una tarde en el parque por años de preparación, o al menos así lo veo yo. Mi hermano lo respalda, mi esposa es demasiado pasiva, y siento que yo soy el único que intenta mantener el rumbo de esta familia. Pienso que volverá, tarde o temprano. Tal vez no pronto, pero volverá. Y cuando lo haga, quiero creer que entenderá que nunca fue castigo, sino dirección. Y así volví a Reddit. Pregunté: ¿soy yo el malo? Los comentarios fueron duros. Me dijeron que no perdí a mi hijo por la PS4, lo perdí porque nunca le di libertad real. Que mi forma de educar no es estructura, sino a mi manera o nada. Y que ahora lo que tengo es nada, porque él se fue. Me señalaron que en vez de reflexionar, doblé la apuesta. Que todavía pienso que los demás son los equivocados. Y que lo más triste no es que mi hijo se haya marchado, sino que yo sigo creyendo que este resultado demuestra que tenía razón. Un comentario me caló: no lo perdiste por flojo ni por rebelde. Lo perdiste porque está cansado de que le controles cada segundo de su vida. Tú no lo pusiste a prueba, lo agotaste. Algunos hasta se burlaron, que si yo usaba un látigo de 1 o 3 puntas, que hasta Hitler habría dado más descansos en sus campos de concentración que yo en mi casa. Fue ofensivo, sí, pero también revelador. Para los demás, mi disciplina suena como tiranía. Y entonces escribí la última actualización. Tengo 43 años. Hace un par de meses me divorcié. Con mi esposa tenemos 2 hijos, bueno, en realidad 3, pero son mis 2 hijos menores por los que estoy escribiendo. Nuestro divorcio se debe a circunstancias que no vienen al caso, ya que al menos he terminado en buenos términos y pensaba que podíamos criar a nuestros hijos de forma amistosa, entre nosotros. Compartimos la custodia de ambos, pero ella se ha vuelto un poco difícil de tratar desde que se finalizó el divorcio. Quiere que nuestros hijos crezcan siendo indisciplinados, como ha resultado el mayor. Mi enfoque es que los 2 reciban una buena educación, aprendan lo que es la disciplina y encuentren la satisfacción de los logros en la vida, en lugar de desperdiciar el tiempo. Pero mi esposa cree que ese enfoque es demasiado estricto, y supongo que no le importa que ellos crezcan siendo unos drogadictos y perezosos. Ya lo hizo con nuestro hijo mayor, al que permitió que se saliera con la suya y ahora prácticamente no tengo una relación con él. No quiero volver a cometer el mismo error con nuestros hijos menores, quiero que crezcan siendo alguien, que puedan ir a una buena universidad. Pero mi ex esposa tiene un enfoque diferente, a pesar de que su enfoque ha arruinado completamente a nuestro hijo mayor. El problema es que no podemos repetir lo que hicimos con el mayor, necesitamos ser mejores padres, aun cuando ahora estemos divorciados y ya no tengamos un matrimonio. Creo que en parte me contradice porque es su forma de castigarme por cómo resultó nuestro hijo mayor, ya que según ella eso fue mi culpa. Pero estamos hablando de 2 niños que no pueden quedar en una disputa entre adultos, y para mí fue su enfoque quien lo arruinó. Hay recursos legales o forma de hacerle entender a mi ex que la disciplina y el esfuerzo es algo bueno. Edición: no quería dar mucho contexto sobre mi hijo mayor, pero creo que es relevante aquí.
Mi hijo mayor lo estaba haciendo bien hasta que mi esposa y su hermano dejaron que los videojuegos lo perviertan. Mientras yo buscaba que el amor y la disciplina fueran su guía para la vida, ellos dejaron que él dejara todo atrás cuando le presentaron ese mundo de recompensas inmediatas y juegos sin sentido. Al final él terminó odiándome, porque yo era el padre que quería impartir disciplina. Lo cual se hace difícil cuando tienes otro padre que es permisivo y te deja salir con la suya. Es obvio que crecerá amando a quien le deja hacer lo que quiere, en lugar del padre que quiere lo mejor para él. Durante un tiempo este hijo estuvo viviendo con su tío, pero luego del divorcio y que mi ex consiguiera su propio lugar, él regresó a vivir con ella. La verdad que no me importa mucho, porque he perdido todas las esperanzas en él. Pero no quiero que mi esposa vuelva a hacer lo mismo con mis hijos más pequeños, que aún tienen una oportunidad en la vida. Comentarios. Espera, tú no eras el padre controlador que vendió la PS4 de su hijo porque él no quería comportarse como un esclavo en los campos de algodones. Veo que tienes algunas publicaciones borradas, y por el título no puedo saber si es la misma historia o no. Si alguien lo sabe, le agradecería que me lo diga. Es el mismo, que luego de no poder controlar a su hijo, controlar a su esposa, su matrimonio y las opiniones de las personas de Reddit, lo ha borrado. Pero si buscas en YouTube su nombre de usuario, es el de esas publicaciones. Incluso aquí la gente lo recuerda y lo está llamando por lo que es, un controlador. Por eso la esposa le ha dado el divorcio. Actualización 3. Soy un hombre de 45 años, divorciado y que hace unos meses comenzó a salir con una mujer de 38 con un hijo de un matrimonio anterior. El sábado pasado finalmente me invitó a cenar a su casa para conocer a su hijo. Era un momento importante porque hasta ahora solo teníamos citas, pero ella no quería apresurarse a presentarme a su hijo hasta que no fuera serio. Así que cuando me invitó a su casa, sabía que ella era seria sobre nosotros. Y la noche iba bien, hasta que comencé a hacerle preguntas a su hijo sobre qué libro era su favorito y cuántas horas pasaba estudiando. Soy una persona muy disciplinada y creo que los niños deberían tener una cierta estructura que seguir si no se pierden en sus móviles, videojuegos y esas cosas sin valor. Él dijo que no le gustaba mucho leer, que prefería los deportes. Entonces comencé a darle un consejo, que creo que no era del todo malo, como estudiar. La disciplina y el esfuerzo son importantes. No entiendo por qué un consejo, que me hubiera gustado recibir de niño, lo hizo llorar, solo me preocupaba por él. Al final la noche, que parecía que iba bien, acabó bastante mal, porque su madre dijo que quizás fue un error presentarme a su hijo, que esto no iba a funcionar. Entonces, vengo a preguntar, ¿soy el malo por darle un consejo, que nace de la preocupación, al hijo de mi novia? Comentarios. No sé por qué llamas novia a tu ex, porque por la interacción pareciera como que ya te ha dejado. Supongo que hay más en todo lo que has dicho, porque un niño no se lanza a llorar, así como así por un consejo. Tiene que haber sido una muy mala experiencia para ellos. Pareciera como si estuvieras tratando de comportarte como su padre, pero supongo que él ya tiene un padre. No puedes simplemente lanzarte a ser uno la primera vez que lo conoces, no está bien. Hombre, deberías estar en una lista de hombres que no se pueden acercar a niños. No por las razones que las personas suelen estar en esa lista, sino porque te gusta controlar. Has querido controlar a tus hijos y ahora buscas hacerlo con los hijos de otras personas. Ya déjalos en paz. También deja de borrar tus publicaciones. No es como si la gente se olvidara tan fácil de alguien así de controlador.